Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Soy Facundo Cruz, politólogo, miembro del Centro de Investigación para la Calidad Democrática, y estamos con Tomás Aguerre y con Malena Mañasco, con quienes estamos construyendo un poco este espacio de debate, discusión, intercambio, para hacer foco en elecciones, gobiernos e instituciones en América Latina. Hoy vamos a tener un nuevo encuentro de lo que hemos llamado de manera muy poco marketinera Electoral Sessions, y vamos a hacer foco sobre Brasil y las elecciones generales que tenemos para este domingo. Digo generales porque Brasil va a discutir todo su sistema político, desde la presidencia hasta las legislaturas estaduales. Para eso convocamos a tres colegas, amigos y amigas de la casa, especialistas en Brasil, y que bueno, ahora eh, Malena va a presentar. Vamos a arrancar como siempre con unas intervenciones de parte de ellos, y después abrimos a debate, intercambio, con el público tanto que se está conectando al Zoom como la transmisión en Twitch que estamos transmitiendo en este momento también. ¿Vale? Bueno, muy buenos días para todos, todas y todes. Voy a hacer esto bastante breve para pasarle la para pasarle la palabra a las y la especialista que tenemos, como recién decía Facu, para hablar de estas elecciones que son cruciales para nuestro país, también para nuestra región, y este momento histórico que está viviendo Brasil por diferentes situaciones, con diferentes variables que vamos a tratar de abordar en esta charla. Agradecerle tanto a Milcar, a Dolores como a Bernardo por conectarse. Este miércoles sabemos que están los tres sumamente atareados en relación a las elecciones que se vienen el domingo, así que agradecerles. Voy a hacer la presentación de los tres para ir pasando la palabra. Vamos a comenzar con Amílcar, después con Dolores y finalmente vamos a finalizar con Bernardo para después abrir a preguntas, dudas, consultas que se tengan, tanto como recién decía Facu, en el Zoom como en el Twitch. Voy a comenzar presentando a Milcar Salas Oroño, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, con investigaciones postdoctorales que las realizó en el IELAC de la UBA. Es profesor de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y profesor de grado y posgrado en otras universidades nacionales. Actualmente es investigador de la IELAC, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Centro Latinoamericano de Geopolítica y del Centro Cultural de la Cooperación. En el 2012 publicó un libro sobre ideologías y democracia, intelectuales y partidos políticos y representación partidaria en Argentina y Brasil desde el retorno a la democracia, desde la década de los 80 hasta 2003. Te paso la palabra, Milcar. Bueno, buen día a todos y todas. Buen día, Malena. Buen día, Facundo, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Buen día también a Dolores y a Bernardo, colegas muy queridos. Y como decía un poco Malena, conversar brevemente sobre una elección histórica que se va a dar en pocos días en Brasil. Histórica por varios motivos que seguramente también mis colegas irán puntualizando. Yo me voy a referir con alguna ambición un poco a dos aspectos que me parece que se ponen en juego este domingo, que tienen que ver con el sistema institucional, el sistema político, que es un poco lo que más me interesa y a lo que me he dedicado, y un poco lo que significa Bolsonaro como cultura política, como opción política, ¿no? como referencia política en el marco de una expansión de ofertas que pueden ser clasificadas de diversa forma, y hay una polémica sobre cómo clasificarlas: extrema derecha, neofascismo, derecha, populismo derecha. Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí qué sería esta particularidad del bolsonarismo, que obviamente afecta a ese sistema institucional. Y en tercer lugar, bueno, brindar algunas
perspectivas de la elección del domingo, que es lo que, digamos, podría proyectarse como resultado en función de lo que se estuvo dando en este semestre. Voy rápido, entonces, en la academia brasileña y latinoamericana en general, hubo un concepto, un famoso paper que generó ciertas polémicas y discusiones, pero fue bien recibido, que caracterizaba el sistema político brasileño como presidencialismo de coalición, ¿no? En el sentido que habría una dinámica allí de vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que organizaba de alguna forma la composición de una coalición que tenía un pie en cada uno de esos poderes públicos. Entonces se hacían las coaliciones electorales para el presidente mirando la correlación de fuerzas del Parlamento. Esto fue un poco la característica de la dinámica política que se impuso como consecuencia de un juicio político, un impeachment bastante traumático para el sistema, que fue el de Collor de Mello, un presidente elegido muy rápido, con muchas, digamos, posibilidades de generar un nuevo mapa político, que se deshizo en formas muy veloces también su propio sustento político. Entonces, primero fue afectado por una comisión parlamentaria de investigaciones y después por el juicio político. A partir de allí, entonces, se armó esta dinámica del presidencialismo de coalición, y Fernando Henrique Cardoso de alguna forma se sostuvo a partir de su comunicación con dos actores importantes del sistema, que fueron el PMDB en su momento y el PFL, el Partido del Frente Liberal, que de alguna manera colocaban, ¿no es cierto?, sus propios condimentos a esta dinámica. Algunas desavenencias personales entre Fernando Henrique y Antonio Carlos Magalhães hacen que esta dinámica de presidencialismo de coalición de los 90, por decirlo así, por caracterizarlo de esta manera, se muestren filtraciones, y esa dinámica permite justamente que en el 2002 Lula corte, digamos, esa rutina y esa secuencia de poder, elección, reelección, ¿cierto?, y consolidación de una centro derecha, si se quiere. Eso ya es más complejo de clasificar. Y aparece Lula con su candidatura, con un montón de novedades también para el sistema, por lo que significó aquella elección del 2002, que después de 3 intentos, 89, 94, 98, Lula finalmente accede. Hay algunas circunstancias de esa elección del 2002 que se repiten, y lo voy a retomar en el tercer aspecto. El segundo momento de este presidencialismo de coalición, porque Lula también tendrá, Lula, Dilma, ¿no es cierto?, los gobiernos de partidos trabajadores también tendrán su propia versión del presidencialismo de coalición, es distinto porque ocurre no tanto por un trauma como el de Collor de Mello, sino más bien por la presión que sufre el propio Lula en el gobierno con lo que se denominó, y abre para los medios, para los políticos, para varias presiones que fueron direccionadas hacia Lula, con el escándalo de Mensalao, en 2005. Y eso de alguna forma, donde hubo varios pedidos de juicio político que no prosperaron, por supuesto, pero eso fue acomodando, quizás no tanto en la reelección de Lula del 2006, sino más bien hacia la elección de Dilma en el 2010, de acercamiento a aquellos partidos definitorios para esa correlación parlamentaria que diera sustentabilidad al Poder Ejecutivo. Entonces, ese presidencialismo de coalición, en el caso del Partido de los Trabajadores, se arma a partir del 2010 justamente con Michel Temer, presidente del PMDB, como garante un poco de un PMDB bastante más sustantivo numéricamente, pero también organizacionalmente dentro del Parlamento. La historia termina con un presidencialismo de coalición, vamos a decir petista, que
digamos, a partir de un poco de la traición del PMDB, no solo la figura de Michel Temer, sino más bien de Eduardo Cunha, que presidía la Cámara, rompe el contrato implícito, por supuesto, y hace avanzar el juicio político a Dilma y la salida de Dilma y justamente la sucesión de Michel Temer. Gobierno interreño de Michel Temer, que es lo que permite un poco, eso no me voy a detener, la llegada de Bolsonaro por una serie de características que preparan el terreno. Bolsonaro, hago rápido esos años que son muy, muy importantes para entender la llegada de Bolsonaro, pero no me foco en eso, se lo dejo a mis colegas, quizás cómo llega Bolsonaro y por qué. Pero también organiza un presidencialismo de coalición y esta tercera versión es quizás la más caricaturesca, porque Bolsonaro uno dice, bueno, un presidente con un perfil, ¿no? Insisto, no quiero aumentar el ruido en las clasificaciones, pero con un perfil, vamos a decir, vertical, autoritario, pero la verdad es que el primer tramo del gobierno de Bolsonaro tuvo bastantes problemas, incluso con el presidente de la Cámara, y el juicio político, ya tenía varios expedientes pidiéndolo, no estaba tan alejado, digamos, de las posibilidades, no estaba tan, digamos, lejos, sobre todo en el primer tramo, insisto, de su gobierno. Después, cuando asume la presidencia de la Cámara Artur Lira, el Partido Progresista, se organiza con más fuerza el famoso Centrão, un grupo, digamos, de diputados, ¿no? Más o menos unos 200 diputados, que son, digamos, los que se abroquelan justamente para no permitir que prospere ningún pedido, y a partir de allí, 2020, pandemia ya, Bolsonaro organiza y comienza a distorsionar aún más, ¿no?, los términos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, comienza a efectivamente realizar este presidencialismo de coalición a lo Bolsonaro, que digamos, terminó colocando en competencia administrativa del Congreso al manejo presupuestario casi al mismo nivel que el propio Poder Ejecutivo. Es decir, transfirió tanto capacidades presupuestarias el Ejecutivo al Congreso que, digamos, que distorsionó la propia, digamos, característica ejecutiva de la administración, ¿no? Es decir, ese presidencialismo de coalición terminó muy atado a la voluntad de ese poder legislativo, comandado ahora por un grupo, ya no del PMDB, ya no del PFL, ya no de los clásicos jugadores de los anteriores presidencialismos de coalición, sino de nuevos, mucho más facciosos, característicamente más ligados con cualquier tipo de orientación ideológica, ¿no? Digo, les vino perfecto una figura como la de Bolsonaro. Entonces, este tercer capítulo del presidencialismo de coalición es el más corrosivo para el sistema en general, y esto tendrá por delante el próximo gobierno no solo un paquete fiscal muy difícil, ¿no?, sobre todo por los desarreglos que hizo, sino por cómo desarmar esa estructura del vínculo que, insisto, en el caso de Bolsonaro, no solo continuó con esas dinámicas, sino que además volvieron en términos jurídicos las relaciones presupuestarias más complejas para una propia voluntad administrativa del Ejecutivo. Un dato muy inquietante para cerrar este aspecto del sistema es que en esta elección, el próximo domingo, de los 513 diputados, 446 van a buscar la reelección. Y esto es precisamente porque el Ejecutivo ha enviado tanto dinero para bancar sus campañas, ¿no? Y esta ha sido, digamos, la gran apuesta de Bolsonaro para el territorio, ¿no? Por supuesto, de esos 446 no son todos bolsonaristas, porque hay también, ¿no?, una vez que las partidas llegan para todos, en algunos casos, en otros fueron más específicos, y es una forma también que los diputados han tenido para reorganizar sus campañas, ¿no? Pero la gran apuesta de Bolsonaro ha sido territorializarse a partir de allí, ya que por el lado de los gobernadores no ha tenido tanta fuerza. Primer aspecto, entonces, del sistema institucional que deja el ciclo bolsonarista. Segundo aspecto, el de la cultura política,
se podría hablar mucho de qué es Bolsonaro en términos identitarios, ideológicos, en términos de propuesta, sobre todo se lo compara con muchos personajes, ¿no? De la extrema derecha. Ahí, por supuesto que hay muchas polémicas, ¿no? Cómo clasificar a Bolsonaro, cuán cerca está de Meloni, de Orban, de Trump, ¿no? Y así sucesivamente uno puede ir buscando comparaciones, ¿no? No me interesa tanto eso como mostrar que hay un aspecto que es distintivo de Bolsonaro, que es su condición militar. Y eso no está en los otros personajes, que evidentemente estamos en una oleada de estos personajes porque no dejan de seguir consolidándose, ¿no? Habría que también preguntarse, variable más teórica, qué es lo que está por detrás, ¿no? Pero aún, dando por supuesto que hay una tendencia en ese sentido, lo de Bolsonaro se caracteriza por el aspecto militar, digo, no militar en activo, él es retirado hace bastante tiempo, no por propia voluntad, creo que medio a la fuerza, y generó también una circunstancia institucional muy llamativa, que es la incorporación de casi la misma cantidad de militares en el gabinete que los que había en la última dictadura militar, ¿no? Donde, digamos, la combinación de civiles y militares se daba la misma proporción que en unos tramos del gobierno de Bolsonaro. Es decir, hay allí un factor militar simbólico, porque no es que tomaron decisiones en algún sentido de clausura de aspectos constitucionales. Después uno puede también detallar algunas características, digamos, de saltos que se dieron en algunas reglas, varias. Pero sobre esa simbología de lo militar, que habría que adherirle también la proximidad a las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto?, a las distintas policías. Bolsonaro siempre estuvo rodeado, digamos, por esa identidad, ¿no? Sus hijos también, al ser ex-PMs, también aportan, digamos, a un tipo de personaje público. De hecho, en esta elección, la del domingo, hay un 27% de aumento en candidaturas de policías, de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas retiradas en la elección de diputados, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la impronta que le aporta Bolsonaro a la figura pública del político en el marco democrático. Estamos hablando siempre en el marco democrático, estamos metiéndonos con esta cantidad de militares. Pero sobre eso, que también habría mucho para decir, me interesa un punto más específico, que es la relación de Bolsonaro con las armas. Porque esto tiene que ver un poco con las particularidades de la campaña 2022, ¿no? Bolsonaro por varias vías, incluso algunas llegó a tener rispideces con su ex ministro de Justicia, con Sergio Moro, por varias vías permitió, no solo aumentó muchísimo la importación de armas a Brasil, sino aumentó la tenencia y el uso, ¿no?, registrado, un aumento casi del 450% en estos años, ¿no? Pasando ya la barrera del 1.000.000 de tenedores de armas de forma reglamentaria, de forma oficial, legal, ¿no? Porque la flexibilización de los criterios de registro y tenencia aumentaron, digamos, y esto se ve no solo en esta campaña, ya hay indicados, esto habrá que ver también la seriedad, pero varios muertos, lo voy a dejar así, ¿no? Porque el conteo ya pasa los 4, por lo menos, pero al margen de esto hay una utilización de la idea de las armas, ¿no?, en los lenguajes políticos, en las amenazas, en cierto, digamos, clima electoral del 2022 que comparativamente no se manifestaba en los otros casos, ¿no? Esto puede tener más o menos grado de intensidad si uno mira dónde se dieron los principales incidentes. En Santa Catarina, donde el bolsonarismo es muy fuerte y seguramente elegirá un gobernador; en Mato Grosso, donde también siempre tuvo bastante peso; en Paraná, ¿no?, y en Ceará, donde hay un capitán Wagner, es uno de los candidatos del bolsonarismo y la referencia del propio Bolsonaro. Ese aspecto de cultura política militar, militarizada, y del uso de la arma como simbología de la fuerza, es algo que, más allá de lo que suceda el domingo, va a continuar, porque desarmar, ¿no?,
en un sentido no solo metafórico, las figuraciones políticas, es algo que cuando es lanzado es difícil y lleva décadas. De hecho, los gobiernos del Partido de los Trabajadores lo intentaron, ¿no? Y aquí estamos frente a un nuevo ciclo. Entonces, un sistema institucional que encaja en un presidencialismo de coalición más corroído, una cultura política bolsonarista que adhiere, ¿no?, como propia formulación a todo este giro de la derecha, extrema derecha, algo singular que es la cuestión de las armas y de las candidaturas en relación con las armas y de los lenguajes políticos. Y entonces, estoy como estoy con el tiempo, pero... Bueno, ya me pasé, me hubieran avisado. Pero bueno, en ese marco institucional diferente, de cultura política distinta, la elección de la competencia política de estos meses, bueno, pone sobre la mesa estas circunstancias, y digamos que Lula de alguna forma trata de reeditar esa elección del 2002, ¿no? Eso queda para varias cuestiones, pero hay algo que me parece, esa carta del pueblo al pueblo brasileño, que fue un poco la plataforma a partir de la cual el Partido de los Trabajadores logra meterse, digamos, en las disputas políticas de ese presidencialismo de coalición que estaba atado. Ahora Lula se junta con distintos, ¿no?, representantes de distintos sectores, sea de los bancos, sea, ¿no?, los sectores de los movimientos sociales, políticos de un partido, de otro, ¿no? La candidatura de Alckmin es un poco un símbolo, ¿no?, de este carácter de frente democrático, ¿no? Ya no hay un programa. Curiosamente, el Partido de los Trabajadores, solo en el último acto del lunes pasado, que Lula empezó a hablar de algunas cuestiones que podrían ser realizadas en el gobierno futuro, ¿no? Pero no hubo un programa, no se sabe quién será su ministro de Economía, su orientación, ¿no? Siempre, está bien, siempre hubo como un secretismo sobre eso, también en el 2002, pero esto tenía un carácter más democrático, o de frente democrático, y un aspecto, y con esto cierro, que me parece que es el punto, más débil de Bolsonaro, que es la incapacidad que ha tenido Bolsonaro de llegar al territorio, ¿no? En el sentido de que si uno mira la elección del 2018, ¿no?, o por qué, a ver, para cerrarlo diría, por qué realmente sería muy difícil que Bolsonaro venciera este domingo o el otro, pero, porque en el 2018, de alguna forma, Bolsonaro, que no tenía partido tampoco, se sumó al Partido Social Liberal en el último tramo, ¿no?, se apoyó en determinados gobernadores que buscaban la reelección o estaban, digamos, con buenas intenciones de votos. Es decir, Bolsonaro se apoya en distintos distritos, ¿no? En ese sentido es bastante también trumpista, ¿no?, como Trump, ¿no?, que pierde por millones de votos, pero busca los colegios electorales que le permiten componer su victoria, ¿no? En eso hay ahí una digamos, cuestión quirúrgica de buscar determinados nichos electorales. Para Bolsonaro hizo lo mismo, buscar determinados gobernadores que permitieran potenciar su propia candidatura, ¿no? Porque esto también se da en las circunstancias de la política brasileña, la relación entre unos gobernadores que empujan al presidente en algunos casos, en algunos distritos, y presidentes que empujan a gobernadores en otros. Lula está empujando a todos, ¿no? Lula está haciendo que, por ejemplo, en Bahía, un candidato, Jerónimo, que tenía 4% a principio de año, hoy esté compitiendo justamente con toda la estructura que queda de ACM Neto y demócratas en Bahía, ¿no? Lo mismo con Minas Gerais. Y esa particularidad de Lula, de ser un gran elector a nivel territorial, es lo que no puede, digamos, contrarrestar Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro está, digamos, paralizado en un 30 y pico %, ¿no? Que no es que todos sean bolsonaristas, pero en ese piso electoral, ese techo, piso, y de allí no puede prosperar. Algo que
digamos, llama un poco la atención, teniendo la máquina pública, teniendo un poco la capacidad como para irrigar en el territorio. Entonces, cierro. Un detalle de esta elección es esta cuestión interesante que tiene Lula en relación a otras figuras políticas de llevar, digamos, su propia fuerza hacia abajo, y una vez que abajo, de alguna forma, toman impulso las candidaturas, generar una competencia que termina también repercutiendo hacia arriba, pero para el otro competidor, para Bolsonaro, ¿no? Estas relaciones entre el liderazgo federal o nacional y las entidades subnacionales son interesantes, siempre pensando en su vínculo, no para estudiarlo por separado, y con estas particularidades de Lula, que entonces él adquiere, y la figura de Lula adquiere una dimensión muy especial, a los 76 años, estar, ¿no? Generando todos estos cambios fuertes en las escenas políticas distritales y nacionales. Y ese elemento entonces es una barrera muy fuerte que tiene Bolsonaro para crecer en el territorio, y otra barrera fuerte son los segmentos jóvenes, que son los que se han anotado así, un aumento muy grande de la inscripción para los 16 y 17, la inscripción es optativa, y que son en masa, ¿no? Más del 60% de los jóvenes rechazan a Bolsonaro, ¿no? Lo mismo que un poco las mujeres, ¿no? 56%, 7% rechazan a Bolsonaro, y sobre todo también los sectores más pobres, más postergados, ¿no? Rechazan a Bolsonaro. Con estos indicadores de un territorio que no se mueve y con candidaturas sobre las cuales no puede apoyarse, y un alto rechazo en los segmentos que son más de la mitad del país, los más dinámicos en términos de movilización, como los jóvenes, ¿no? Y las mujeres, que son las que más concurren, ¿no? Que es también lo que se pone en juego, que la cuestión es la abstención, es que es muy difícil realmente, viendo estos elementos, que Bolsonaro pueda tener una salida positiva en estas elecciones. Supongo, y con esto termino, que la elección del domingo tendrá, y espero que sea así, y ya salgo un poco del plano del análisis, y espero que sea así, algo similar a lo que le ocurrió a Alberto Fernández en las PASO del 2019 y a Gabriel Boric en la segunda vuelta, que es una victoria que funciona a la manera de un desahogo, ¿no? Un desahogo político que genera hasta sorpresa en el vencedor, ¿no? Creo que puede haber algo de eso en la victoria de Lula de este domingo. Espero que sea así, por eso aparto el análisis y ya me pongo a especular con alguna vocación de realización, pero me parece que puede darse algo así, y yo si es así, si sucede eso, ¿no? Si se despierta esa gran, digamos, algarabía y euforia cívica por el fin de todo esto, habrá que ver también cómo se administra, ¿no es cierto? Vamos a decir, ese estallido electoral, ¿no? Porque, y ahí entra a jugar algo que es interesante también, que supone el voto, ¿no? En estas circunstancias, cómo administrar esto de ahí en adelante, tomando en cuenta esas dos referencias. Uno puede decir, bueno, habrá que ver cómo eso se traslada después o se continúa en la legitimidad y en otras secuencias de gobierno. Paro por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Amílcar. Ahora sí le vamos a pasar la palabra a Dolores Roca Rivarola, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también licenciada en Ciencia Política de la UBA, investigadora adjunta del CONICET por el Gino Germani, integra el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes y también es responsable del grupo del proyecto financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica Militancia Juvenil en Democracia, un estudio comparativo del activismo político en la recuperación democrática y en el pasado inmediato. Además, publicó Militar en el Gobierno, Generaciones de la Militancia Juvenil en los gobiernos argentinos y brasileros 2003, 2015, 2016. Le paso la palabra a Dolores y muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Malena, Facundo y Tomás, por esta iniciativa.
Bueno, me parece que tal vez en un rato podríamos, cuando lleguen también las preguntas, si es que las hay de quienes están hoy escuchando, podríamos discutir un poco perspectivas, digamos, de cómo parece que se perfilan los resultados electorales del domingo y si es que hay una segunda vuelta a fin de mes. A mí me gustaría hoy un poco pensar algunas cuestiones sobre la campaña de Bolsonaro en 2022 ahora, en relación con el itinerario que siguió digamos, Bolsonaro y el bolsonarismo como movimiento, como discurso, como emergente, en el ascenso político de Bolsonaro, y todo ello como en un marco de lo que fue pasando con el antipetismo en Brasil, con el rechazo explícito al PT en las últimas décadas. Me parece que una forma posible de entender al bolsonarismo tiene que ver con pensarlo como un clímax de un tercer momento del antipetismo en Brasil, un tercer momento histórico del antipetismo en Brasil. Digamos, para decirlo muy brevemente, un primer momento, porque no me quiero quedar, digamos, en esa periodización, sino pensar el presente, pero digamos, muy brevemente, un primer periodo del antipetismo en Brasil o del rechazo explícito al PT, electoral, movilizado, etcétera, podría ubicarse en el 89, en la campaña por el segundo turno de la elección de Collor de Mello, de Fernando Collor de Mello, en la que el antipetismo se volvió o se nutrió de una matriz antiizquierda y explícitamente anticomunista, intentando asociar al PT con la violencia, con el fanatismo, incluso con el bloque de Europa Oriental que ya estaba en crisis, ¿no? Recordemos que el muro cae en el medio de esa campaña, el muro de Berlín. Un segundo momento del antipetismo tiene que ver con el triunfo de Lula en 2002, y a partir de ese triunfo, digamos, un periodo en el cual la matriz, esa matriz anticomunista del antipetismo se fue diluyendo, fue siendo reemplazada, perdón por el ruido de fondo, fue siendo reemplazada por otra, en las apelaciones, digamos, de la dirigencia antipetista, o incluso si uno mira los editoriales de la prensa gráfica más crítica al gobierno, a los gobiernos del PT, y donde entonces la matriz nuclear es la crítica, es la crítica a la corrupción, que postulaba el PT como una suerte de organización que venía a apropiarse de los recursos públicos para poder sobrevivir, para su propia supervivencia, y finalmente un tercer momento desde 2013, 2014, podríamos pensar, pero que tiene un clímax en 2018, donde, digamos, el bolsonarismo termina fusionando de manera radical aquellas dos vertientes del primero y el segundo momento, ¿no? El anticomunismo y el rechazo a la corrupción. Si uno mira los mensajes de campaña de Bolsonaro en 2018, sobre todo, digamos, la circulación, ¿cómo llamarlo?, como de alcantarilla, ¿no? Como en las redes sociales, en los mensajes de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Si uno mira esa circulación de la campaña, Bolsonaro movilizó mucho y se convirtió en un exponente de lo que un autor que se llama Hunter en el 91 llamó las guerras culturales, ¿no? Hunter hablaba de las guerras culturales en Estados Unidos entre progresistas y ortodoxos, y pensaba en el antagonismo en torno a la moralidad sexual, los derechos reproductivos de las mujeres, el lugar de la religión en la educación, en la política, etc. Bueno, si uno mira la trayectoria política, histórica del anticomunismo en Brasil, hay un autor que se llama Mota, que en su tesis, digamos, estudia esto para los años 30 y 60, esa trayectoria del anticomunismo. Bueno, esas guerras culturales de las que habla Hunter son parte inherente de esa agenda anticomunista, ¿no? Que postulaba el comunismo como una fuerza maligna, que iba contra la familia, contra los valores tradicionales, contra el orden moral y religioso deseable. Cada vez que Bolsonaro ha hablado, y habla ahora, en 2022, sobre proteger a la familia y a los niños contra lo que llama la ideología de género, o cuando hace un subrayado incesante, digamos, de su propio carácter cristiano y del carácter cristiano del país, de la mayoría brasilera, o de cómo, digamos, Dios está por encima de todos, etc., está movilizando una agenda anticomunista. Una cosa es parte de la otra, digamos, ¿no? La agenda moral de pautas conservadoras, reactivas de los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBI+, digamos, toda esa agenda restaura y moviliza y actualiza
aquellas consignas, por ejemplo, de las marchas que se hacían en los años 60 en Brasil, llamadas las marchas de la familia con Dios por la libertad, que en ese momento eran, digamos, con algunas otras consignas, como contra el divorcio, contra el sexo extramatrimonial, contra la homosexualidad, y por supuesto protagonizadas más por la Iglesia Católica que por las iglesias evangélicas, ¿no? En aquel entonces. Pero aquellas movilizaciones, aquellas consignas, aquella agenda anticomunista de los años 60, que tuvo correlatos semejantes en otros países de la región, en Estados Unidos mismo, con Anita Bryant y digamos, toda esa campaña antiderechos gay en Estados Unidos, o hasta la política represiva acá en el gobierno de Onganía, digamos, sobre las costumbres, sobre la cultura. Bueno, digamos, todo eso es parte de la agenda anticomunista, pero ese anticomunismo de Bolsonaro, de 2018, y que ahora, digamos, también, digamos, sigue movilizando, no se queda solo en la defensa de la familia, por ejemplo, sino que se vuelve más políticamente explícito, por decirlo de algún modo, en sus referencias al PT y a la trayectoria del PT y de Lula, ¿no? Y así en 2018 Bolsonaro empezaba su campaña al segundo turno, porque en el primer turno tuvo 7 segundos de horario gratuito de propaganda electoral. En la campaña del segundo turno ya la empezaba con un segmento en el que una voz en off, con música sensacionalista, con imágenes, digamos, hablaba de el Foro de San Pablo y decía: el mundo todavía festejaba la caída del muro de Berlín, Europa se libertaba de un marco de comunismo, y mientras en América Latina un encuentro marcaba la creación del Foro de San Pablo, un grupo político con sesgo ideológico comunista, de izquierda, liderado por Lula y Fidel Castro. La semilla de un proyecto de adoctrinamiento y dominio político fue plantada en nuestra patria. Las consecuencias están siendo sentidas casi 20 años después. Bueno, comparaba a Brasil con Lula y Venezuela, decía: estamos al borde del abismo, la mayor crisis ética de la historia, el rojo es un señal de alerta. Bueno, hay muchísimos ejemplos de la obsesión anticomunista de Bolsonaro en 2018. Durante la administración Bolsonaro, a la que Amílcar se refería recién en términos de varias aristas de esa administración, esas apelaciones anticomunistas no desaparecieron. Si uno mira, por ejemplo, las declaraciones de algunos de sus exministros, como Abraham Weintraub, de Educación, que decía que los comunistas estaban en todas partes, o Araújo, su ex canciller, que hablaba del marxismo cultural, que hablaba del COVID como intento de construcción de un comunismo global, bueno. Y el propio Bolsonaro, ¿no? que cuando la ceremonia de investidura presidencial volvió a hablar del pueblo que se liberaba del socialismo, ¿no? Poniendo un poco de manifiesto su obsesión anticomunista y también un poco este carácter de blef del que habla Lincoln Seco de la USPI, diciendo: es una especie de blef este anticomunismo, ¿no? Como una puesta en escena contra un fantasma que no es tal, que no es el del 89, que no es el de los años 70, que no existe como tal. Bueno, ahora, ¿qué viene haciendo Bolsonaro en sus apelaciones de campaña, en esta campaña 2022, con esa doble matriz antipetista? ¿La mantiene? ¿De qué modo? Bueno, si uno mira los actos de independencia, del Día de la Independencia, que eran actos oficiales, bueno, uno por lo menos de ellos era un acto oficial, era un acto de Bolsonaro en tanto jefe de Estado, ¿no? Con un desfile militar en Brasilia, frente al Palacio de la Alborada. Bueno, ha habido mucho debate en Brasil en estas últimas semanas sobre cómo Bolsonaro utilizó esos actos oficiales como actos de campaña, ¿no? Los convirtió en actos de campaña. Bueno, si uno mira esos actos de Bolsonaro, los videos de esos dos actos, si uno mira las intervenciones de Bolsonaro en la televisión durante esta campaña, si uno mira el horario gratuito de propaganda electoral, los programas que las brasileras y los brasileros ven como parte de la campaña en Brasil, se ve cómo esa doble matriz se reedita en 2022 como modo de vehiculización, del antipetismo y de diferenciación respecto de Lula. Y están las dos cosas, ¿no? Por un lado, el anticomunismo, digamos, en esta campaña de 2022 hay caballitos de batalla que Bolsonaro tiene, que repite incesantemente, por lo menos 3, que reitera y reitera. Uno es esta defensa de la familia, obviamente heteronormativa. Otro es la promesa de que él, a diferencia supuestamente de Lula,
no va a legalizar las drogas, no va a legalizar el aborto, y que repudia, como repudia la nación cristiana, dice, a esto que llama la ideología de género. Y como veíamos, esto se puede enmarcar, ¿no?, en la agenda anticomunista. Pero además, el 7 de septiembre, en uno de esos dos actos en Copacabana, Bolsonaro dijo: nuestro gobierno respeta la propiedad privada, y le puso fin, nuestro gobierno, a las invasiones, porque las llama invasiones, del MST, del Movimiento Sin Tierra. No se escucha hablar más, dice Bolsonaro ahí, de una invasión del MST en Brasil. Nuevamente, entonces, el adversario acá es postulado como una amenaza, esta vez como una amenaza a la propiedad privada, y esa alusión nos retrotrae, ¿no?, de nuevo a aquel primer momento del antipetismo, a la narrativa anticomunista de Collor, que en el 89 decía: los militantes del PT cantan la Internacional en vez de cantar el himno. Bueno. Pero además, en uno de los actos del 7 de septiembre, Bolsonaro citó el año 64, es decir, el año del golpe militar, y lo hizo inscribiendo aquel hito, digamos, esto no es nuevo, ¿no?, que cite el 64, lo hace todo el tiempo, pero lo hizo inscribiendo aquel hito de la historia brasilera, aquel hito nefasto de la historia brasilera, en una supuesta lucha que se va como reeditando, repitiendo a lo largo de la historia, del bien contra el mal, ¿no? El bien siempre vence al mal, dice Bolsonaro después de citar ese año. Y entonces piensa Bolsonaro en esa obsesión anticomunista, en una suerte de, no sé, de partido de fútbol, de match, de lucha de carácter épico, que se va jugando como en distintos momentos históricos entre la derecha y la izquierda. Y así en 2016, en su discurso contra el impeachment, que todos y todas debemos recordar, probablemente recordemos, Bolsonaro decía: perdieron en el 64, perdieron ahora, ¿no?, como están perdiendo ahora en el impeachment. En el 2018, en un video que graba para sus seguidores y seguidoras, para que lo pasen en un acto en la Avenida Paulista, en plena campaña, creo que era, no me acuerdo si fue entre el primero y el segundo turno, Bolsonaro vuelve sobre esa idea, ¿no? Dice: perdieron ayer, perdieron en el 64, sí, perdieron ayer en el pasado, perdieron en 2016 y van a volver a perder la semana que viene. Solo que la limpieza, dice ahí Bolsonaro, será mucho más amplia, o se van del país o van a la cárcel, estos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria. Y ahora, en 2022, Bolsonaro dice entonces, en ese acto del Día de la Independencia, dice: quería decir, cito, que Brasil ya pasó por momentos difíciles, pero por momentos buenos. El 22, que es la revuelta tenetista, el 35, un intento comunista de insurrección, que para el ejército brasilero es como un momento que digamos, del que se habla mucho, digamos, contra el comunismo, ¿no?, obviamente. El 64, el golpe. El 16, el impeachment. El 18, la elección que ganó él. Y ahora el 22. La historia se puede repetir, el bien siempre venció al mal. Estamos aquí porque creemos en nuestro pueblo y nuestro pueblo cree en Dios. En los medios brasileños, en algunos casos por lo menos, se intentó interpretar esto como una especie de amenaza velada de golpe. Yo creo que más que pensarlo en esa clave, me parece que la clave está en esta otra noción, ¿no?, como de la idea de esta especie de partido de fútbol o match de lucha que se reedita cada tanto, al menos en la cabeza de Bolsonaro, ¿no? El propio énfasis en la autodefinición de Bolsonaro como, digamos, como un candidato de derecha en 2018, no es algo dado, ¿no? Ahora nos parece algo dado, pero no es algo dado. En realidad, digamos, hay trabajos como el de Inés Posadela en 2007, el de Almeida en 2013, que, digamos, han mostrado cómo no era una autorreferencia común en la política brasilera desde la redemocratización, este modo de autopresentarse de los candidatos, ¿no?, como un candidato de derecha. Y Bolsonaro no solo lo hizo en 2018, sino que ahora enfatiza de nuevo explícitamente ese carácter de derecha. En el horario gratuito de este año hay un segmento donde una señora mayor, una viejita con voz suave, desde su living, con fotos de su familia detrás, como si contara un cuento de hadas, empieza diciendo: érase una vez un gobierno de izquierda, al que le gustaba decir que cuidaba de quienes más lo necesitaban, cuando ellos tenían hambre les daba un pescado, así esas personas quedaban dependientes de ese gobierno que podía manipularlas como quería. Luego sonríe y dice: hasta que vino un gobierno de derecha, y que además de dar el pescado, también les enseñó a las personas a pescar, y así se tornaron hombres y mujeres libres.
Entonces, no solo el bolsonarismo se define orgullosamente de derecha, y lo sigue haciendo, sino que habla de los izquierdistas, lo que acá sería como decir los zurdos, digamos, descalificando a quienes les niega toda racionalidad, ¿no? En los actos del 7 de septiembre decía son cabezas vacías, a quienes hay que extirpar de la vida pública. Recordemos aquella frase del 2018 de desterrarlos de nuestra patria. Y ese tipo de apelaciones más fascistas, un poco dialogando con esto que decía hace un rato Amílcar, me parece que son apelaciones, obviamente, con las que les habla a su núcleo más duro, más durísimo, mucho más que al electorado que todavía le falta conquistar a Bolsonaro. Me parece que a mí me resulta difícil pensarlas como parte de un coacheo, ¿no? Ahora que en Argentina está hace tiempo que venimos hablando del coaching electoral. Me parece difícil pensarlas en términos de un coacheo desde la coordinación de campaña. Me parece que podríamos discutirlo, ¿no? Pero me parece que parecen más bien como parte de una obsesión personal que se mantiene, incluso a pesar de lo que le puedan asesorar o indicar o sugerir sus marqueteros, digamos, su coordinación de campaña. Y todo el tiempo ese eje anticomunista se enlaza con el otro, ¿no? Con la otra matriz, con la matriz de la anticorrupción, de esa doble matriz antipetista. Bolsonaro mantiene en la campaña de 2022, luego de ocupar el máximo cargo formal del Estado, del poder político en Brasil durante 4 años, mantiene esa retórica de cruzado contra el sistema, ¿no? Como contra el sistema político corrupto, etc. Y ello a pesar de los múltiples escándalos de corrupción que no voy a mencionar acá, pero solo como como nota de color, la compra de Viagra por parte de las Fuerzas Armadas, los sobreprecios y las coimas en torno a 2 vacunas contra el COVID, los cheques de un asesor, digamos, de Fabricio Queiroz, asesor de Flavio Bolsonaro, a Michelle y la mujer de Bolsonaro, inexplicables. Bueno, en su discurso, digamos, en la ONU, Bolsonaro incluso afirmó, extirpamos, le obsesiona mucho esta palabra extirpar también, ¿no? Extirpamos la corrupción sistémica en nuestro país, ¿no? De aquel momento, dijo en el discurso de la ONU, en que gobernó la izquierda. Aún con todos esos antecedentes de corrupción de su propio gobierno, Bolsonaro sigue presentándose como un exponente de la honestidad y como un exponente desde afuera, ¿no? Como si fuera un exponente desde afuera, como quien lucha contra el sistema, ¿no? Como dice en su horario gratuito de propaganda electoral ahora, y como decía en 2018, ¿no? Se presentaba como alguien que quería vencer el sistema corrupto y una máquina aferrada al terreno, etc. Y tal como lo hacía Collor en el 89, entonces Bolsonaro sigue empujándose también, lo hizo en 2018, y ahora sigue intentando presentarse como una candidatura empujada por la gente, digamos, no condicionada por aparatos partidarios. Es cierto, digamos, como decía Amílcar hace un rato, que Bolsonaro, digamos, bueno, se presentó en 2018 por un partido, que era, digamos, ya había cambiado del PCC al PSL, después ahora el PL. Eso es verdad, pero también es verdad, digamos, que hay un condicionamiento, hay partidos detrás en términos de alianzas que Bolsonaro fue forjando en el Parlamento, ¿no? Y sin embargo, presentaba en 2018 a sus seguidores en las actividades de campaña como personas no organizadas, personas comunes, no partidarias, entusiasmadas, digamos. Hablaba de los voluntarios de la patria en 2018, todo eso frente al escándalo de los mensajes de WhatsApp que supuestamente habían pagado empresas afines al bolsonarismo para mandar mensajes automáticos. Entonces sigue habiendo, y con esto termino, un intento de ostentación de un vínculo de carácter supuestamente directo entre el líder y la ciudadanía, sin mediaciones orgánicas, sin grandes aparatos partidarios, algo muy parecido en ese sentido, con todos los matices que le podemos poner, a aquello que Collor intentaba hacer en el 89, y esto después de 4 años de gobierno, ¿no? De pésima gestión de la pandemia, de múltiples máculas de corrupción propia. Entonces, me parece que ese intento de reedición respecto del 2018, de un perfil como outsider, digamos, como un cruzado contra el sistema, como un cruzado que lidera una suerte de revuelta contra la crisis moral y ética del país, no va a tener la misma eficacia para captar aquel malestar político que Bolsonaro pudo canalizar en 2018. Pero bueno, resta verlo este domingo. Después, si quieren, cuando hagamos algunas
hagamos un poco algún diálogo con quienes están acá, podemos pensar qué es lo que pasa también con eso que Amílcar decía sobre la violencia política y cómo eso puede incidir también o no en las respuestas a las encuestas y en algún tipo de voto que esté por debajo de eso que están mostrando hoy las encuestas. Muchísimas gracias, Dolores. Y ahora pasamos para nuestro último invitado y después, como recién decíamos, abrimos para dudas, consultas y preguntas. Bueno, Bernardo es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y también doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y con un postdoctorado del Colegio de México. Fue investigador visitante de la Universidad de California y del Colegio de México. Es profesor en la Universidad de San Pablo, es director presidente del Centro de Estudios de Cultura Contemporánea y autor, entre otros libros, de Prado Jr. y la nacionalización del marxismo en Brasil y el romanticismo y la idea de la nación en Brasil y 7 lecciones sobre las interpretaciones de Brasil. Ahora sí, Bernardo, todo tuya la palabra. Gracias por la invitación. Discúlpeme por mi portuñol. Es un placer poder charlar con ustedes y también sentir argentinos que conocen más del Brasil que a mí mismo. Yo no hablaré tanto del tiempo largo como Amílcar y Dolores, mas más de un tiempo corto. Empiezo con las elecciones de 2018 y después tentaré entender el sentido de estas elecciones y lo que cambia y lo que continúa en las elecciones actuales. Se puede decir que las elecciones de 2018 fueron una especie de terremoto, una especie de tsunami en Brasil, con la elección de Bolsonaro, que casi ganó en la primera vuelta, ¿no? Hubo 46% de los votos en la primera vuelta. ¿Quién era Bolsonaro? Bolsonaro era, en verdad, no se puede decir propiamente un diputado obscuro, pero un diputado folclórico que era conocido principalmente porque defendía la dictadura militar brasileña que acabó en 85. ¿Cómo ganó Bolsonaro? Creo que la explicación de la victoria de Bolsonaro está sobre todo en el sentido que el centro político, que era representado principalmente pelo PSDB, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, al menos tiene este nombre, perdió el espacio que tenía en la disputa con la izquierda representada por el PT. Y es representativo de esta pérdida si se pensa que el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, que fue gobernador de São Paulo, ahora es candidato a vicepresidente de Lula, ¿no? Que es muy significativo, hubo menos de 5% de la votación en 2018. Bolsonaro, si se piensa, por otro lado, el PT, se puede decir que el PT perdió fuerza, pero se mantuvo ahora con una cierta importancia, como Fernando Haddad, que fue candidato del PT en 2018, hubo como 29% de la votación, que es un poco lo que tenía Lula en los años 90, cuando disputaba con Fernando Henrique Cardoso. También es significativo, ¿no?, que como en la elección para la Cámara de los Diputados, el PT eligió 56 diputados, es el partido más votado. Perdió espacio, pero se creía en 2018 que el ciclo político del PT, como había sido
terminado. Como Ciro Gomes, que foi candidato naquele momento, e outras figuras de esquerda, tinham um pouco essa visão, pero é significativo que o PT continuou forte, e se pode também pensar em um sentido que isto é comparável, mesmo no que ocorre na Argentina com o peronismo, na força. É um pouco irônico. O PT nasceu muito da crítica, né, do peronismo, um pouco do retulismo no Brasil, né, do chamado populismo, e um pouco na ideia que se podia ser uma auto-organização dos trabalhadores, um pouco mais como no modelo social-democrata europeu, de uma forma ou de outra, mas se manteve. Pero é verdade, e é muito importante, como dizia Dolores, que a vitória de Bolsonaro, em grande parte, se explica por um antipetismo difuso, né? Um antipetismo que se pode, de certa maneira, ver como diversos componentes, né? De certa maneira, lo ajudou uma análise mais larga que estava presente, ao menos depois de 2013, com as protestas, as grandes protestas, que pensaram com um movimento quase autonomista de esquerda, pero cambiaram no curso das próprias protestas. Também muito, né, da sensação de muita gente já muito cansada com a crise econômica, né, que no governo Dilma era muito forte, e que muitos consideravam o PT responsável, e, em grande parte, foi importante, as acusações quase diárias, não, de corrupção que a Operação Lava Jato pode ser, e que justamente o juiz Sérgio Moro era, em momento, o principal força. Bolsonaro, se pensa como se apresentou nas eleições de 2018, ha hecho, em compensação, um discurso que se pode chamar, num senso mais largo, de antipolítico contra toda a guerra política, né? E é interessante que, em momento das eleições, mesmo se não tinha tempo em horário gratuito, como dizia Dolores, não, como menos que 8 segundos, se me acordo bem, podia ao menos, com a internet, como fazer uma compensação. Na internet, e com toda a utilização que ha hecho também de coisas como fake news e outras coisas. Pero, com esta ideia que era capaz como era a imagem de outsider, foi muito forte, e mesmo se era deputado depois de 28 anos, em verdade, tinha com esta ideia que não era uma pessoa que era involucrada com o sistema, no sentido mais largo, em parte era verdade, e isso no momento das eleições, que foi no momento de desgaste muito forte, se pode pensar que para Bolsonaro foi favorável, em certo sentido. Também é verdade que houve uma coalizão que por trás da candidatura de Bolsonaro, uma coalizão num sentido mais largo, não se poderia dizer, não?
como Bolsonaro se pode ver como um representante da extrema-direita, num sentido mais direto, mas também liberais votaram por Bolsonaro, porque havia um programa de liberalização econômica, e seu ministro, não, de Economia, né, de uma certa forma, representava, né, a prova que estava pronto a ser com esse programa. E não só os liberais, mas também, se pensa, foi importante, toda a componente pentecostal, né, de los protestantes pentecostales, que se disse em um momento que em Brasília são como 25%, não é muito claro exatamente quantos são, não se hizo censo em 2020 como era para ser, mas é claro que são muito vocales também, são muito importantes em sentido, e também do agrobusiness, que é interessante se ver que houve ministros em cada dessas orientações importantes para Bolsonaro. Pero se pensa o governo Bolsonaro, se pode dizer que os resultados não foram muito importantes, tanto no sentido liberal, econômico, né? O que se hizo de mais importante foi a reforma das pensões, pero não foi Bolsonaro tanto responsável, mas o presidente da Câmara na época. E mesmo na componente, não, que se pode dizer da renda de los costumbres, da moral, não, também os resultados não foram tão importantes. Não? Se falava, por exemplo, de na escola sem partido, essa escola sem partido não está presente, né, em verdade, em Brasil no momento. É verdade, e isso é uma coisa importante, que o armamento da população cresceu em dimensões impressionantes, e isto se pode dizer, apesar de uma certa resistência da justiça. Pero se pode também dizer que o programa de Bolsonaro não era tanto um programa de construção, pero mais um programa de destruição. E é interessante que a primeira discurso, né, o primeiro discurso de Bolsonaro, depois eleito, que isso na Embaixada Brasileira em Washington, disse isso com todas as palavras, disse, para poder se construir no Brasil, primeiro é necessário destruir. Ademais, não, me parece importante dizer que nesses anos Bolsonaro, o momento que me parece que que foi chave, não, que foi verdadeiramente importante, é a pandemia. Com a pandemia, houve um cambiamento importante, no sentido que, com a pandemia, a primeira reação de Bolsonaro, como se sabe bem, é a reação negacionista, de não querer cerrar a economia e tudo isso, não? Pero isso criou uma situação difícil, que houve uma reação, começou a falar verdadeiramente de impeachment. Em este momento, Bolsonaro cambiou um pouco as ações como hacía primeiro, não? E esse é o momento que verdadeiramente Bolsonaro decide fazer uma associação, né, com o chamado Centrão, não? Este bloco conservador, também mais que conservador, em verdade, também um pouco
venal, no sentido mais general, de deputados que se pode identificar com partidos como o PL, Partido Liberal, PP, Partido Republicano, e é importante, é significativo que Bolsonaro se filiou ao PL neste momento. Não? E é importante também pensar, né, que nessa nova situação, as verbas parlamentares cresceram em uma proporção difícil de imaginar. Creio que, em relação ao governo Temer, são 3 vezes mais, e criou uma situação de um poder para este parlamento, para este congresso, que não existia primeiro. Também é importante, se se pensa na situação da pandemia, que com a pandemia se criou o auxílio emergencial, que foi de R$600, esse auxílio emergencial. E na situação de Bolsonaro, nesse momento, se pode imaginar que foi na situação na popularidade, recorde, como de 37%, não? É um pouco irônico se se pensa que, em verdade, o governo Bolsonaro dava um auxílio de R$200 pelo parlamento, e, em verdade, antes mesmo de esse acordo com o Centrão, se decidiu que esse auxílio era de R$600. Pero depois, já em novembro de 2021, não se tinha mais esse auxílio, e a popularidade de Bolsonaro caiu como a 26%. Isso também é significativo, que se pensa que em todo esse período, né, que Bolsonaro foi presidente, a popularidade de Bolsonaro não ha estado nunca menos que de 20%, não? Nesse sentido, se vê de que há na base de Bolsonaro muito forte, fiel. Pero, em 2022, com as eleições, se sentia que a situação era muito difícil para Bolsonaro, e se tentou fazer tudo o que era possível para recuperar a popularidade. Se criou o que em Brasil se chama como pacotes de bondades, não? E mais que isso, uma emenda constitucional que é conhecida como emenda PEC Kamikaze, não? Que depois que não havia mais esse auxílio emergencial, se recriou um auxílio chamado de Auxílio Brasil, um pouco na ideia de substituir a Bolsa Família, que era muito associada a Lula e ao PT, e também tinha o valor de R$600. Né? Essa era a forma de disputar, sobretudo, o eleitorado mais pobre, popular, identificado com Lula, ao menos depois de 2006. Né? Pero o mais interessante, se pensa na campanha, né, você que vive em Brasília, depois dos últimos meses, é a estabilidade das encuestas, da proporção de votos que para Lula, para Bolsonaro, e uma coisa que não funcionou e que se tentou fazer, que era na terceira via, em verdade, na terceira via que se imaginou exatamente como aqueles que não estavam contentes nem com Bolsonaro, nem com Lula. Essa terceira via poderia haver uma cara mais à direita, como
foi com Sérgio Moro, né, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, ou mais à esquerda, né, como Ciro Gomes, né, ex-governador do Ceará, que foi candidato também em 2018. Pero, quando Sérgio Moro não pôde manter sua candidatura, houve uma certa senso de Bolsonaro, pero isso não cambiou de maneira general. Em compensação, se pensa na candidatura de Lula, o que Lula hizo, não, o que se pode ver em general, foi tentar criar uma grande frente democrática, né, como dizia Amílcar I. A candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente é um sinal claro disso, não? Que ha estado candidato contra Lula, não tem mais votos Alckmin, pero simbolicamente é importante, e se pode ver como diversas manifestações, como com ex-candidatos a presidentes, ministros de governos do PSDB, que é um pouco da ideia de contra a opção Bolsonaro, a opção da extrema-direita, ao menos manter a democracia em todo senso. Tenho a impressão que Bolsonaro não foi capaz de entender que a situação cambiou muito de 2018 a 2022, que há uma base fiel de Bolsonaro, como ao menos de 20%, pode chegar a 30 e poucos por cento, como agora em suas intenções de voto, pero mais que o antipetismo, é verdadeiramente forte no que se pode ver como o antibolsonarismo. Agora, o grande problema, que conhecendo Bolsonaro, conhecendo o que hizo nas últimas eleições em 2018 e continua a ser agora, em verdade, dizer que não aceitará os resultados eleitorais, não? É um pouco o modelo de Trump, se pode, em verdade, explicar em boa parte isto. Me parece que o que é decisivo é se o Bolsonaro tem força ou não para contestar os resultados, não? Se perde em primeira volta domingo com uma larga diferença, é muito mais difícil. E também houve já signos como em agosto, com a carta em favor da justiça eleitoral, que a Fiesp, a Federação da Indústria, a Federação de Bancos também assinaram, que esses setores não estarão apoiando, ao menos aceitando que Bolsonaro é capaz de fazer o que quer. Pero se a diferença de voto, que me parece que claro que Lula ganha, né, essa primeira volta, pero se a diferença de votos não é muito grande, se haverá uma segunda volta, depois é perigoso o que pode suceder em la segunda volta. Pero todos os sinais mais fortes, e no momento, não, nas últimas encuestas, se pode dizer, se pode pensar, essa possibilidade de Lula ganhar já em primeira volta. Isso não é claro, não é uma coisa definitiva, que depende de fatores muito diversos, como a abstenção, e a abstenção é interessante, que se pode dizer que os mais pobres que favorecem a Lula têm uma tendência mais alta de abstenção, pero
Em compensação, as mulheres, como se dizia, creio que a amiga dizia, não sei se Dolores também dizia, que também favorecem Lula, e que a tendência, me parece, não é de abstenção tão grande, votarão. E é um pouco o problema no momento, saber se Lula é capaz de ganhar na primeira volta, e isto poderá ser uma grande diferença, e no sentido imediato, pero se pensa num sentido mais profundo, é claro que o bolsonarismo se quedará acá, não é? É expressão de, na verdade, de tendências, orientações na sociedade brasileira muito fortes e que, de certa forma, podemos também discutir isto, não? Que não se manifestavam de uma forma tão clara, tão direta, depois da ditadura militar. Na ditadura militar, é interessante que em Brasil se pode dizer que quase nadie, como Maluf, que foi governador de São Paulo, que era de direita, pero não se dizia de direita, se dizia de centro-esquerda. Depois desse período largo, né, de 18 anos de governo do PT, isso começou a cambiar. Não? A direita voltou a se expressar, e mais que isto, não? Em verdade, é um setor insignificativo, não? É um pouco um reflexo de uma história colonial, com esclavitud, e que tem muita força. Em outros momentos, o integralismo, que foi forte também, é diferente da ditadura militar brasileira, que não era uma ditadura de mobilização, pero o bolsonarismo está claro que se quedará, independentemente dos resultados das eleições. Desculpe-me, falei muito mal, me perdi um pouco, pero este era o sentido, não sei se era melhor falar em português, mas a discussão me parece que pode ser interessante. Se entendió perfecto por tu castellano. Muchísimas gracias, Bernardo. Abrimos las preguntas. Si alguno, alguna o algune quiere realizar y prender su micrófono. Bueno, me largo yo. Gracias a Amílcar, Dolores y Bernardo. Tuvieron muy buenas las intervenciones. Yo venía pensando en la importancia que tienen por la estructura del Poder Legislativo brasileño y el peso que tienen las fuerzas policiales. Quería saber cómo veían ustedes el vínculo entre Lula y la comunidad evangelista, con todo el peso político que esa comunidad tiene y cómo han jugado históricamente más hacia la derecha, pero quería ver si se había podido, digamos, horadar un poco ese vínculo tan férreo entre Bolsonaro y los evangelistas para esta elección. ¿Quien guste contestar o empezar a contestar? ¿Querés que contestemos ahora o hacemos una ronda? Sí, vamos contestando. Mira, justo está buena la pregunta de Diego, porque justo ayer estaba escuchando un podcast que creo que lo organiza gente de Datafolha y de Folia, bueno, que se llama Café da Manhã, y justo hacían un informe sobre qué viene pasando dentro de algunas comunidades evangélicas, y me parecieron dos cosas de lo que decían, me parecieron notables. Por un lado, digamos, sí, esto que Diego decía, es algo que hace mucho tiempo ya venía, hace un tiempo largo, ya el bolsonarismo venía como fortaleciendo sus vínculos,
pero me pareció un poco notable algo que decían, que era, digamos, incluso citando a pastores, hablando, el nivel de, digamos, de cuán explícito se volvió el llamado a no votar a Lula en esta elección, y cuán explícito se volvió, o cuán explícita se volvió la presión contra aquellos y aquellas fieles que manifestaron algún tipo de afinidad esta elección con Lula, ¿no? Ni siquiera hablo de 2018. Y por otro lado, digamos, lo otro que me pareció notable, porque uno escuchaba eso y es realmente muy preocupante, digamos, ya te digo, el nivel de, digamos, cuán explícitamente le dicen a la gente que hasta haciendo como metáforas con la entrada cómo van a entrar los demonios si Lula gana, bueno. Pero como a la par de eso, y frente a eso en realidad, como reacción a eso, estaban como leyendo que había un fenómeno que todavía no está mensurado, digamos, no lo miden, pero que en algún momento yo creo que se puede empezar a ver, de ciertos grupos de fieles de estas comunidades, de algunas comunidades evangélicas, que están manifestando cierto malestar frente a esto y que se están o desplazando a otras iglesias o formando grupos entre ellos y entre ellas, digamos, religiosos, pero como por fuera de algunos de estos espacios más institucionales, que me pareció algo muy interesante, pero digamos, quizás no queden más que eso, pero Amílcar mencionó al principio de su intervención estos episodios de violencia, e incluso, digamos, con asesinatos. Bueno, acá se mencionaba un episodio reciente dentro de una iglesia, digamos, dentro de una comunidad evangélica, de un hombre que quedó en silla de ruedas, que fue atacado por bolsonaristas y quedó en silla de ruedas, de un líder bautista de una iglesia a quienes, digamos, quien fue absolutamente repudiado por otros pastores por manifestar que, digamos, cierta afinidad a Lula. Entonces hay algo ahí que me parece que puede estar yendo como en una dirección un tanto diferente de 2018, no solo en términos de resultado electoral, sino de qué va a pasar con el modo en el que esas iglesias fueron tramitando su posición política y la presión sobre sus fieles para reproducir esa posición, ¿no? Que recordemos que en muchos casos no es solo, digamos, el costo de alejarse de la iglesia, no es solo perder comunidad, sino también en muchos casos perder empleo, perder que fue gestionado a través de esa pertenencia, etc. Yo quisiera, ahora te doy la palabra a Bernardo, pero volver sobre la pandemia que mencionaba Bernardo, porque en la pandemia una de las cosas que Bolsonaro permitió fue justamente el desarrollo de la actividad de los templos. Y ahí el protagonismo de las iglesias evangélicas, que hay que admitir su variedad, ¿no es cierto? Y sus distintas, digamos, congregaciones, pero tuvo un protagonismo, vamos a decir, religioso que quizás no haya sido el mismo para la comunidad católica. Y aquí viene lo paradójico también de la pandemia, ¿no? que trae este protagonismo que entonces se vuelve más presente, digamos, en la realidad, pero al mismo tiempo activa otras cosas, que es esta crítica que habrá que ver si se canaliza o no en rupturas o en desobediencias al interior de las congregaciones, pero que esto está puesto, pero a mí me parece que hay que también ponerlo en el marco de haber percibido con mucha fuerza, digamos, todo lo que envolvió la pandemia, siendo que las comunidades evangélicas son, como decía Bernardo, el 25-27% de la población, ¿no? Es decir, es una parte, pero que se movió mucho, ¿no? Y quizás como parte de este movimiento también tenga que ver alguna nueva, digamos, posición respecto de lo que siempre se admitió como característica, que es la verticalidad, la verticalización de las opiniones eventuales sobre las cuestiones públicas, sobre los asuntos públicos. Bueno, quizás eso haya cambiado y tenga que ver, ¿no es cierto?,
con este asunto de la pandemia. Lo que agrego que hay algo también propio de estos 6 meses de campaña, que arrancaron Lula y Bolsonaro muy parejos respecto de su, digamos, el voto evangélico para dónde iba, y Bolsonaro y la campaña de Bolsonaro estratégicamente se dirigió para captar ese voto, y efectivamente lo hizo, ¿no? Fue pasando de distancias de 10 y porcentajes que hoy llevan al 50% de los evangélicos vota Bolsonaro y un 30% lo vota Lula, ¿no? Una cosa así. No sé qué pensamos, Bernardo. Não, é interessante isso que disse a Milka, que se pode dizer que os evangélicos não são só evangélicos, são, em geral, pobres também, e muitos são mulheres, não? E é interessante que, por isso, me parece que houve muita discussão também na campanha de Lula, não? Como fazer, não? Como abordar essa questão, não? E porque sei que primeiro não se quis verdadeiramente enfrentar diretamente a questão dos eleitores evangélicos. Mas o que é importante pensar é que para muitos que são evangélicos, esta identidade é muito importante, talvez a mais importante, não? É fenômeno muito forte, não só em Brasil, mas em Brasil em especial, de verdadeiro câmbio, não, em sociológico, quando se diz que hoje 25 ou 27%, não é exato, da população são evangélicas, mas os evangélicos seguem seus pastores, líderes religiosos, como outras denominações não fazem. Não se pode pensar na Igreja Católica, que tradicionalmente em Brasil a Igreja progressista foi muito próxima ao PT. Não? O PT, quando nasceu uma das vertentes do PT, ha estado na Igreja progressista, que em Brasil também foi muito importante. Não? É verdade que agora temos Papa argentino, que está bem, mas não era muito a orientação da Igreja Católica Argentina. Mas, em um momento, é interessante ver, como a Milka disse, que quando se começou a campanha, aí um certo equilíbrio, ao menos a distância de Bolsonaro para Lula não era tão grande. E para Bolsonaro, investimento, não sei se pode dizer assim, em esse eleitorado foi especialmente importante, e é interessante que para ele um fator determinante é sua mulher, não? Michelle, não, que Dolores falava, que é evangélica. Michelle é uma forma de uma certa maneira de pode ser que evangélicos são simpáticos, e também as mulheres, que é um problema muito sério para Bolsonaro, essa imagem de misoginia, que é mais e mais forte, é sério. Pero me parece que não é fácil para o PT como fazer uma relação mais construtiva com esse eleitorado, que é muito importante, na parte da sociedade muito importante, mas é verdade que no governo Lula, muitos dos pastores e os pastores mais conservadores estavam com Lula. Então, se pode imaginar como também este centrão que cambiam de posições. Se diz que, no caso do centrão, que pode ser que é diferente dos evangélicos, que começam a ser restos em favor de Lula, como mesmo ministros de Bolsonaro. Pero em Brasil é uma questão que é necessário enfrentar, não, os evangélicos, no sentido que é muito importante, e para uma boa parte da população, esta identidade, essa identificação
es una de las cosas que dan sentido, ¿no?, directo a su vida. Y la izquierda tiene que ser capaz de dialogar con ellos. Bien. Bueno, muchas gracias. Leo una pregunta de Leonardo Herreros. Les pregunta si consideran que se podría combinar esta cuestión de la mayor circulación de armas durante el gobierno de Bolsonaro con la fuerte polarización política de la elección, y si hay temor a episodios graves de violencia si los resultados son más estrechos de lo que se pronostica. No sé, el que quiera arrancar. Amílcar, que trajiste de las armas. Sí, lo traje al tema, no es que... el tema de la polarización también tiene, en el caso brasileño, una digamos, formulación particular y su historia, ¿no? Y por eso, muy bien lo que trae Dolores, el antipetismo, ¿no?, y el anticomunismo, cómo eso se conjuga. Pero indudablemente que una competencia entre Lula y Bolsonaro ha puesto las cosas, digamos, casi en sus opuestos, ¿no? Y así han sido todos estos meses, y no faltaron groserías por parte de Bolsonaro, sobre todo en referencia a Lula, en cualquier público y de muchas veces. Así que esa polarización que tiene sus particularidades también en relación con las figuras políticas, ¿no?, en este caso que están compitiendo por la presidencia. Respecto de si esa polarización puede agravarse o no en relación con un uso de las armas y con un resultado desfavorable para Bolsonaro el domingo, bueno, hay indicios, ¿no?, que muestran un aumento, ¿no?, de los distintos episodios donde se resuelven con armas, ¿no?, armas a veces de fuego o armas blancas. Pero cuando la violencia pasa, recordemos que la victoria de Bolsonaro en 2018 fue celebrada con armas en muchos, ¿no?, en muchos casos. Por eso esta relación con las policías militares. No es que sea un candidato en democracia armado, pero Bolsonaro tiene esa figuración. Entonces, al naturalizar el arma, las celebraciones o las disputas o los incidentes sociales pasan a resolverse con eso que tiene inmediato, ¿no? Yo digo también, es importante ver los distritos donde eso sucede, porque hay lugares donde eso es más fuerte que en otros, ¿no? Hay estados donde eso tiene más, por ejemplo, Santa Catarina, ¿no?, es un estado que paradojalmente fue donde coincidieron en el mismo club de tiro el que le dio la facada a Bolsonaro y uno de sus hijos. Pero eso como un dato anecdótico, pero digo, es un lugar de clubes de tiro, etcétera, etcétera. No lo sé qué va a suceder. Hay que tomarlo como lo que viene, digamos, mostrando sus distintas, digamos, expresiones, ¿no? Se vienen manifestando circunstancias que hablan de episodios de violencia, de distintos tipos de violencia. Esto lo registran varios foros, el Foro de Seguridad Pública, que es una entidad que ha tomado más presencia, ¿no es cierto?, en sus propias estadísticas, por justamente tener más cosas para mostrar. Y cierro con esto, uno de los elementos que sea efectivo o no estos incidentes, lo que sí genera es un efecto psicosocial del miedo, ¿no? De eso también uno podría engancharlo, lo mencionó Bernardo, el miedo como estructurador de la campaña y de la participación y de la activación, y ahí va a estar también el ausentismo o no del próximo domingo. Esto
parece una cosa muy lejana para otros sistemas democráticos, pero todo depende en esa trayectoria y en el tipo de competencia que se viene dando y los elementos de esa competencia. Puedo hablar un poco. Eu creio que a violência já é presente, não? E é um pouco o que dizia Amilcar agora, não? Que é parte do clima para as eleições. Não? Hablamos primeiro, antes de começar o programa, é interessante, como eu, que cresceu na época da redemocratização, me acordo que as eleições eram como o que chamava de festas democráticas, não? A gente ia à calle, vestidos com as cores dos partidos, os coches haviam como stickers, tudo isso era parte da celebração da democracia, um pouco no sentido mais general, quase antropológico, você poderia dizer. Agora não, agora cambiou completamente, não? A gente tem medo, também eu, se necessidade de andar de Uber, não sei se autista é um autista que aceitará ou não as minhas posições. Para mim, isso já é parte da vida política no Brasil, que é uma coisa séria, e pode-se mesmo dizer mais amplo, não só político. Agora, não sei, o que não é claro é a violência mais organizada. Se haverá ou não violência organizada. E me parece que a pergunta, em um certo senso, abre a possibilidade de pensar isso, que Bolsonaro ha sempre jogado com esta possibilidade. Já nas eleições, nas primeiras eleições de 2018, falava que a primeira volta está fraudada, que não aceitaria. E hace o mesmo agora, não? É um pouco como dizia Trump. Isso é uma possibilidade. No momento, como Lula parece muito forte, essa possibilidade não parece tão forte, no senso contrário. Pero não se pode dizer com segurança. Todos os sinais são que Lula ganhará com uma distância grande, mas se isso não sucede, não sei bem o que podemos esperar. Por isso, mais do que fazer prognósticos, nesse sentido, espero que Lula ganhe domingo e ganhe com uma distância considerável. Dolores, no sé si querés agregar algo más, si no paso a la siguiente. María Fernanda Rubio les pregunta si, de acuerdo a los resultados previstos, imagino si gana Lula, ¿cómo cambiaría la relación con Argentina? ¿Qué creen ustedes? El que quiera. Dolores. Esta te la dejo a vos. Bueno. Bueno, Brasil es, además del primer socio comercial de nuestro país, un elemento clave en este reordenamiento geopolítico internacional que este 2022 trae, ¿no? Esto lo subrayo. Estamos en el medio de una transición de hegemonías mundiales, ¿no? Parece un título muy entre dramático y magnánimo, pero nunca se ha dado que
América del Sur, por ponerlo así, lo traigo a Brasil y Argentina, pero estuvieran en un contexto en el cual la injerencia norteamericana tuviera una disputa, digamos, de circunstancias, ¿no? De presencias, ¿no? Para Brasil, China es también el primer socio, ¿no? Y nuestra relación de Argentina con China también está mediada por lo que haga Brasil, ¿no? Entonces, estos años de Bolsonaro han sido un desastre en ese sentido. Bueno, tocó la pandemia, que es el cierre de la frontera de los estados, para hablar de vinculaciones se hace muy difícil, ¿no? Es comprensible. Pero en este panorama, donde se abre una competencia a aquel poder que organizó el hemisferio, coloca un interrogante y sobre todo una expectativa, la importancia para la Argentina que tiene la orientación que tome de aquí en adelante, ¿no? Sobre los devenires de la política exterior brasileña durante Bolsonaro, hay varias puntas para hablar, ¿no? Lo importante en el caso, digamos, de la repercusión es qué puede hacer Brasil y Argentina para un mundo que viene con nuevas organizaciones. Digo esto en términos de geopolítica internacional, o posicionamientos, y también, obviamente, le suma el carácter de la simbología democrática que tendría, ¿no? Una victoria de Lula, por varios sentidos, y la continuidad o no de esas tendencias que señalé al principio de corrosión del sistema institucional y el tipo de figuraciones públicas que de ganar Bolsonaro realmente se agudizarían y generarían más incertidumbre aún para el propio vínculo bilateral. Sí, solo agregar a eso, por un lado, que la campaña de Lula en televisión tuvo como en algunos segmentos un énfasis en cómo Brasil había sido durante sus gobiernos en términos de política exterior y de relaciones con otros países. Incluso, digamos, Lula tiene mucho material audiovisual del cual valerse para poder vehiculizar un poco ese mensaje y esa ostentación, digamos, de lo que Brasil era en el tiempo del PT, de los gobiernos de él, en realidad no del PT, y por otro lado que el viaje que Bolsonaro hizo hace poco para el funeral de la reina Isabel, me parece que en alguna medida, digamos, no salió o no rindió los frutos que Bolsonaro esperaba que rindiera, ¿no? Porque no solo, digamos, tuvo algunas situaciones de tensión entre sus seguidores en el exterior y, digamos, la gente que estaba asistiendo al funeral de la reina Isabel, sino que su propio discurso en la ONU, digamos, no tuvo, creo que Bolsonaro apostó un poco a cubrir ese flanco en ese último viaje y que coincidió luego, digamos, con la visita después a la ONU y el discurso allá, y no tuvo esos efectos, ¿no? Creio que a Amílcar disse que não é claro o programa de Lula. Em la política externa se pode dizer, ao contrário, que é claro que se cambiará a orientação. E se pode dizer também, é claro que também em Bolsonaro, a política externa nesse momento não é como a primeira política externa de Ernesto Araújo, ¿no? Que creio que Dolores falou, ¿no? Que era a mais ideológica, mais em defesa do Ocidente cristão, coisas do tipo. Pero os governos Lula, e Lula em particular, houve um protagonismo, né, na arena diplomática, e me parece que há também uma vontade de recuperar um pouco esta posição, e na posição que é um pouco já na tradição da diplomacia brasileira, mas na posição não tão claramente alinhada, não, como se quis ser com Bolsonaro, com os Estados Unidos, ao menos em alguns momentos.
Bueno, perfecto. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a Dolores, a Bernardo, también a los chicos que están por fuera de la cámara, que nos permiten hacer todo esto. Y estaremos atentas, muy ansiosas en relación a lo que está pasando, a lo que pase el domingo, y seguramente nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias también a Amílcar, que fue un poco también organizador de esta charla. Así que muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias, chao. Gracias.